Yo tenía los ojos así completamente cerrados y fue tan fuerte lo que sentí que yo no podía abrir los ojos. Yo sentía una luz que me estaba iluminando y en ese momento fue cuando yo le entregué todo a Dios. Llega y me llama mi suegra y me dice, Luisa, y yo, ¿qué pasó? Ay, ¿tú estás con Pipe? Y yo, no estoy con Pipe. Ay, Luisa, se cayó el avión en el que iba Jason. Y yo, No, ¿qué? Mi mamá me tuvo a mí cuando ya tenía casi 16 años, iba a cumplir 16 años. Mi papá lo matan un mes antes de yo nacer, imagínate eso. Entonces eso fue muy duro para mi mamá, para toda la familia. Hola, bienvenidos a Charlas Divinas, el podcast donde lo humano se entrelaza con lo divino. Un espacio donde cada uno de nuestros invitados viene a contarnos esas experiencias milagrosas que van a mover cada fibra en cada uno de ustedes. No olviden suscribirse a Charlas Divinas. Hoy nos acompaña una mujer muy especial, famosísima en las redes sociales, con más de 18 millones de seguidores, pero que pocos conocen la profundidad de su corazón. Una mujer resiliente cuya fe la ha levantado una y otra vez. Ella es Luisa Fernanda W. Hola. Lu, bienvenida. Muchísimas gracias, muy feliz de compartir este espacio con ustedes. De verdad que bueno, hoy vengo con el corazón abierto a compartirles un poco de mi fe y de mi, no sé, como de los milagros que Dios ha hecho en mi vida. Lu, queríamos conocer precisamente tu infancia antes de que fueras tan famosa y todo el mundo te siguiera en las redes sociales. ¿Cómo era tu vida y conocías a Dios? Mi infancia fue una infancia maravillosa. Yo sé que cada vez que yo cuento esta historia suena muy color de rosa, pero realmente también tuve mis cosas. Pero bueno, voy a empezar por el principio. Miren, yo vengo de una mamá espectacular. Mi mamá me tuvo a mí cuando ya tenía casi 16 años, iba a cumplir 16 años. Mi papá lo matan un mes antes de yo nacer, imagínate eso. Entonces eso fue muy duro para mi mamá, para toda la familia. Pero, ¿qué les puedo compartir? Y yo sé que esto puede sonar un poquito como fuerte o, no sé, o fuerte de mi parte, sí. Pero a mí, gracias a Dios, nunca me hizo falta mi padre, porque después la vida me regaló otro papá que ya luego me adelanto a esa parte de la historia. Pero entonces, por esa razón, cuando yo nazco, pues a mí me reciben mis abuelas, me reciben mi abuela, mi bisabuela y mi tatarabuela, porque yo conocí a mi tatarabuela. No, pues más consentida. Sí, súper consentida. Entonces, ellas me criaron, mis abuelas toda la vida, súper marianas. Desde que yo estaba chiquita, a mí me llevaban, obviamente, a la iglesia. Mis abuelas estaban en la Legión de María, entonces me llevaban a la Legión de María. ¿Qué les puedo contar? O sea, mis abuelas siempre me inculcaron muchísimo la presencia de Dios en mi vida, y algo que valoro mucho de ellas es que apoyaron a mi mamá. O sea, con sus conocimientos, o sea, en esa época obviamente pues todo era muy distinto, y pues más la crianza que tuvieron mis abuelas, pues obviamente no es la misma que yo tuve, porque mi mamá ha sido una mamá súper moderna. Pero con esas bases, pues yo siento que me criaron súper bien. Mi mamá, una madre muy presente. Al principio, cuando yo estaba muy niña, a ella le tocó trabajar, pero después conoce a mi papá, que para mí es mi papá. O sea, él se llama Wilmar, siempre me decía como que no, papá no es el que engendra, sino el que cría. Y total. Y totalmente. Entonces, cuando yo tenía aproximadamente como 1 o 2 años, mi papá y mi mamá se conocen, y este hombre a mí de verdad me da ese amor paterno que tristemente no pude tener por mi papá biológico. Y le dijo a mi mamá, para de trabajar y dedícate a la niña. Y entonces mi mamá, una mamá muy alcahueta, todo el tiempo se la pasaba jugando conmigo. Nosotras dos, de verdad, mientras yo fui una niña, tuvimos una relación demasiado estrecha. O sea, todavía la tenemos, pero en ese entonces todo era mi mamá. Tanto así que mi mamá a mí me dio seno hasta cuando iba a cumplir casi 6 años. O sea, ustedes pueden creer eso. No, o sea, pues. yo creo que yo era ahí y me pasaban una galleta, como vea, tome, coja la Muy galleta para que pase. Y eso para Esa una conexión mujer es con un tu mamá. sacrificio. Totalmente, pero mi mamá, como te digo, o sea, una mamá súper dedicada, y yo recuerdo de una forma muy bonita mi infancia, porque mi mamá se la pasaba jugando conmigo.
Entonces jugábamos que a la querida, el juego de la querida era que tomábamos café, entonces hablábamos, yo también jugaba que era la mamá de mi mamá. No, o sea, la verdad fue una infancia súper bonita. Después nace mi hermana y, o sea, mi hermana y yo nos llevamos como 7 años de diferencia. Entonces, claro, a mi mamá ya le tocó como estar un poco más pendiente de mi hermana. Para mí eso fue como, oh, mi mamá, Dios mío, ya no me presta tanta atención, pero no, Claro, mentira. 7 años hija única. Claro, 7 años Pues hija imagínate. única, pero realmente, pues no, o sea, mi mamá súper dedicada a nosotras dos. Entonces, sí, o sea, recuerdo mi infancia con mucho amor, mucha felicidad, o sea, yo pienso que mi mamá hizo de mí y de mi hermana 2 mujeres muy seguras y también por medio de mis abuelas, pues mujeres que siempre amamos a Dios, pero yo cuando estaba tan chiquita yo no entendía mucho eso hasta mucho después. O sea, no entendía mucho pues el tema de Dios. O sea, yo solamente como que iba porque me llevaban a la iglesia o me contaban historias de la Virgen. O sea, mis abuelas me contaban que las historias de la Virgen cuando estaba chiquita, yo no sé si se las inventaban o eran reales, pero ellas me contaban esas historias. Tanto así que yo soñaba con la Virgen. Yo soñaba que la Virgen eran mis muñecas. ¿Qué sueños tenías? Sí, o sea, mira, una vez yo recuerdo que yo tenía como que no sé, 8 años, bueno, la edad no me acuerdo, pero yo había peleado horrible con mi mamá ese día, o sea, yo de Luisa desobediente. Entonces tuve un sueño con la Virgen María y que la Virgen María era una de mis muñecas. Entonces que la Virgen María me decía, tienes que portarte bien con la mamá, no puedes ser grosera con ella, o sea, Ay, además, divino. cosas Ay, me de muero, niñas, qué belleza. exacto. Y de hecho una vez también, como Y por la misma- seguramente si era la Virgen hablando. Seguramente sí, seguramente sí. La Virgen ha hecho muchas cosas lindas en mi vida. Bueno, y también como por esos días, no sé si fue antes o después, también soñé con mi papá, que era uno de mis muñecos también. O sea, siempre como que me hablaban por medio de mis muñecos, porque yo pues te digo que jugué con Barbies hasta los 19 años. Pero sí, tuve como sueños así, y en uno de esos sueños hablé con mi papá y que mi papá era un muñeco. Y Pero con tu papá biológico. con mi papá biológico, que nunca lo conocí, o sea, me lo mostraban pues obviamente Por foto. por fotos, pero en el sueño obviamente no lo vi a él, sino que yo supuestamente pues mi papá era el muñeco con el que yo estaba hablando. Y realmente si me preguntas las palabras exactas que me dijo, yo no las recuerdo muy bien, pero sí recuerdo muy bien el sentimiento y la sensación, que fue algo muy bonito, o sea, ponle tú que era como un sentimiento de agradecimiento. O sea, así como que en el sueño eso era lo que sentía, como agradecimiento, como tranquilidad. Y yo estaba conversando con él. Las cosas de Dios dan paz. Eso es verdad. Y la importancia de las abuelas y de las mamás en la vida de uno que siembran esa semillita de Dios en el corazón, Totalmente. que ahí se queda. Lu, bueno, ¿cuándo fue esa conexión que tú sentiste con Dios? Sabemos que fue en un retiro espiritual. ¿Qué nos puedes contar de eso? Mira, yo cuando estaba ya en la adolescencia, ya cuando uno va a entrar casi como a los 20 años más o menos, o a los 18, bueno, el caso es que una amiga mía me dice que se fue para un retiro espiritual de lazos de amor mariano. Entonces eso se lo cuenta a mi mamá, bueno, a mi familia. Y yo estaba pasando por una época, mira, o sea, yo no fui la niña más rebelde, pero tampoco pues que haya sido una santa, no. A ver, yo tenía como mis momentos en los que a mí me encantaba salir, estar con mis amigas. A ver, gracias a Dios nunca he sido una mujer de vicios ni de nada de eso. Gloria a Dios, o sea, ni siquiera me atrevo a probar ciertas cosas. Pero estaba a punto De caer en el pecado. sí, de caer. Entonces, mi mamá me dijo a mí como que, Lu, o sea, este retiro puede ser muy bueno para ti. Y yo en mi corazón también lo sentía así. Y yo, sí, o sea, como que vamos a hacerlo. Bueno, mi mamá me inscribe al retiro de Lazos de Amor Mariano. Cuando yo llego a ese retiro, o sea, desde el primer momento, a mí Dios me empezó a hablar. La verdad, fue un retiro muy liberador. Yo le entregué como todo a Dios y hubo un momento muy especial en donde llega el padre y él empieza como a hacer una oración, empiezan a contar varios testimonios y él empieza a tocar varias personas. Entonces, en un momento de esos de profunda oración, cuando a mí el padre me toca la cabeza, miren, yo en ese momento sentí la presencia de Dios. O sea, de verdad que yo cuando estaba en ese momento, yo decía, cómo hay personas que no creen en Dios y cómo hay personas que no han sentido esto en su vida. Yo tenía los ojos así completamente cerrados. Y fue tan fuerte lo que sentí que yo no podía abrir los ojos. Yo sentía una luz que me estaba iluminando y en ese momento fue cuando yo le entregué todo a Dios y no solamente
le entregué todo, sino que también le daba las gracias por la familia que tenía y le entregué todos mis sueños y todos mis anhelos. Mira, de verdad que eso fue un momento de demasiada conexión. O sea, yo pienso que de verdad cuando tú te enfocas y te pones como en ese mood, por así decirlo, de conectarte con Dios, te conectas. O sea, es que no hay forma de que no. Entonces yo lo que sentí fue tan inmenso que para mí, o sea, a mí eso me marcó demasiado. Yo decía, o sea, es imposible que Dios no exista con esto que yo estoy sintiendo. Entonces, eso fue un momento muy bonito después de que bueno, hay muchas cosas que yo me estoy reservando porque pues obviamente no voy a contar como todo lo que yo le decía a Dios en ese momento, pero ¿qué les puedo decir? O sea, realmente yo cuando salí de ese retiro fue un antes y un después. Mira, yo en ese retiro le hice promesas a Dios, que gracias a Dios ya le cumplí. También en ese retiro le entregué todos mis sueños y mis sueños de verdad, parte de mis sueños, muchos de esos sueños ya están materializados, pero porque Dios hizo su gracia en mi vida. Yo después de ese retiro me convertí en Luisa Fernanda W. O sea, mi Dios me dio la oportunidad de llegarle a millones de personas. Y yo sabía que yo iba a estar haciendo mi contenido, obviamente, que en ese entonces, cuando yo inicié, era chistoso, estaba enfocado a otras cosas, pero siempre que yo he tenido la oportunidad de decir que lo que yo he logrado en mi vida es gracias a Dios y a mi familia, siempre lo voy a decir. Y a donde yo pueda llegar y entregar el mensaje de Dios, yo lo voy a hacer, porque yo tengo la certeza absoluta de que Dios existe y que Dios sí escucha nuestros sueños, nuestros anhelos, y que también sé y estoy segura que la voluntad de Dios es perfecta y que cuando tú sueltas y solamente lo dejas obrar, Él hace todo. Él actúa. O sea, Él actúa de una manera espectacular. Entonces, sí, o sea, yo sí puedo decir que a partir de ahí fue un antes y un después. Obviamente en el transcurso de la vida, uno, pues, o sea, yo cuando llegué al retiro, imagínense, yo me la pasaba haciendo el rosario todos los días y yo ponía a toda mi familia, bueno, vamos a hacer el rosario. Ya después de un tiempo ya me olvidó hacer el rosario. O sea, no es que se me haya olvidado el rosario, pero es como que ya uno, de verdad, como que, ay, pucha, no hice el rosario y así le pasan a uno los días, pero ahorita estoy en el mood del rosario otra vez. Claro, uno bien. quiere Sí. evangelizar a todo el mundo porque Claro. apenas que tú sientes esa conexión, esa intimidad con Dios, quieres que todo el mundo la sienta. Así es. Y un poquito también por eso hacemos este podcast. Y cualquiera diría que tu vida es perfecta, pero has atravesado momentos Sí, muy difíciles, Lu. total. Y quería preguntarte en específico ese momento que pierdes al amor de tu vida. ¿Cómo estaba tu relación con Dios? ¿De qué te agarraste? ¿Le reclamaste? ¿Cómo fue ese momento? Ay, sí, mira, o sea, quizás sí, cuando yo lo cuento, ay, no sé, lo podrán interpretar de tantas maneras, pero antes de que pasara esa tragedia, de hecho, como 2 días antes, Fabio y yo habíamos tenido un momento de oración impresionante. O sea, nosotros dos siempre juntos le orábamos mucho a Dios. O sea, de verdad que fue como... O sea, teníamos una muy bonita conexión. Entonces, cuando esto sucede y de la forma en la que sucede, o sea, para mí fue un impacto como, o sea, Dios mío, ¿por qué? Claro. Y yo le preguntaba mucho a Dios como, ¿por qué a Fabio? O sea, ¿me entendés? Un tipo tan soñador, con un corazón tan lindo, con tantos sueños. Yo se lo preguntaba muchísimo y ese momento para mí, o sea, fue muy duro. O sea, para nadie es un secreto que eso fue algo que marcó mucho mi vida. Y para hacerles un paréntesis, o sea, yo a Fabio siempre lo voy a recordar con mucho amor, lo voy a recordar pues, con todo el amor del mundo y lo voy a recordar como esa persona que a mí me enseñó a cómo amar. O sea, cómo amar a una persona, de verdad. Él fue conmigo demasiado tierno, me entendía, súper caballeroso. Entonces, para mí eso sí fue un momento muy duro y después de que pasa lo de Fabio, Dios siguió obrando en mi vida. Miren, yo les voy a contar una cosa que no sé si eso yo lo he contado en otro podcast, no sé. Pero cuando pasa lo de Fabio, Luisa, decía, no, o sea, yo no me voy a volver a enamorar. Yo de hecho le decía a Cindy, es que era lo que yo te decía, como que, pues, o sea, yo me voy a dedicar solamente, de verdad decía esto, como a servirle a Dios, yo voy a mirar qué quiere Dios de mí. Entonces yo se lo preguntaba mucho a él, mira, Dios, yo no me voy a rebelar contra las cosas que están pasando en este momento, solo tú entiendes tu voluntad en mi vida. O sea, yo simplemente agárrame la mano porque yo en este momento, o sea, no tengo fuerzas.
Entonces, pues yo estaba decidida a que no, o sea, el amor en mi vida, eso, pues no, yo no estoy preparada para esta conversación. Y a mí Dios me muestra que lo que yo estoy pensando no es lo que Siempre pasa. Él tiene preparado para mi vida. Yo voy a hacer acá un paréntesis y ya les conté que tristemente mi papá falleció un mes antes de yo nacer. Pasa esto de Fabio. Bueno, yo conozco a Pipe, yo lo conozco de verdad de conocerlo, yo ya sabía quién era él, yo de hecho ya lo había visto pues en otros momentos, de hecho los chicos de Pasabordo lo llevaron a cantar en el homenaje que se le hizo a Fabio en Medellín, o sea, yo ya lo había visto, pero yo nunca había tenido la oportunidad de hablar con Pipe, o sea, jamás. Y él trabajaba con un manager que se llama Felipe Carreño me quería firmar a mí, porque yo en ese momento estaba haciendo música. Entonces yo estaba como súper concentrada en el mundo de la música y no sé qué. Entonces Pipe quería tener una reunión conmigo para hablarme acerca de su manager, porque Pipe también se quería sumar a mi proyecto. Entonces Cindy, mi manager, le comparte el contacto a Pipe. Pipe un día me escribe y me dice, Luisa, mira, es que quiero hablar contigo acerca de Felipe Carreño, quiero hablar contigo acerca de tu proyecto, tenemos varias propuestas para ti. Entonces, el día que Pipe me escribe y me dice que sí, podemos salir a almorzar para hablar y demás, yo le digo que no. Yo le digo, no, o sea, en ese momento yo no puedo porque cualquier cosa me la inventé. O sea, yo ni siquiera me acuerdo que me la inventé, pero chao. Claro, tú no tenías cabeza en ese momento. Exactamente. Entonces, resulta que una de mis mejores amigas me escribe ese mismo día y me dice, Lu, ¿qué estás haciendo? Y yo, no, acá en la casa. Ya paso por ti para que vamos a almorzar. Y yo, listo. Yo me puse cualquier cosa, salí sin maquillaje. Yo bajo el ascensor, y mi amiga me dice, ya llegué por ti, yo bajo el ascensor. Cuando el ascensor se abre, Pipe, ahí está mi amiga y Pipe. Y yo, ¿qué? Claro, Pipe le había dicho a mi amiga que me llamara, que para él era importante hablar conmigo. Y yo, mira, pues. Te embaucaron. Y yo, claro, y yo cuando lo veo, yo, qué pena tan hijo de madre estoy sintiendo en este momento. Y yo, Pero Pipe, él qué sí pena. iba con una intención de conocerte aparte Sí, del manager. No. No, en ese momento era En trabajo. ese momento solamente Sí. era manager. Él solamente era, o sea, ahí no había ningún tipo de intención, o sea, Sí. es que realmente me querían hacer una propuesta para... Comercial. Comercial, exacto, porque de hecho mi manager fue la que puso eso sobre la mesa, o sea, Ok. en fin, o sea, no había ningún tipo de intención. Yo conozco a Pipe ese día, almorzamos, hablamos de lo que tenemos que hablar y nada, o sea, en ese momento normal, o sea, yo vi a Pipe y normal, vi a Pipe, bueno, y sí hablé con él, pero nunca hubo como una atracción en ese momento. Pues de mi parte no hubo nada. ¿Y de su parte qué te dice él? No, él me dice que en ese momento, que él, es que, amor, te voy a decir una cosa, o sea, yo te imaginaba tan distinta, y yo sí, porque no sé, en persona me pareciste más bonita, o sea, me pareciste qué súper linda en lindo. persona. Bueno, eso me Además, dijo te él, voy a ¿no? decir algo, los hombres cuando ven a la que va a ser la mamá de sus hijos, como que ellos saben, algo se les prende a ellos. Imagínate, Se o sea, identifican. y aquí en modo de chisme, como para Ajá. chismosear un poquito, pues él era un tipo soltero, o sea, él estaba saliendo con varias viejas en ese momento, chicas en ese Hombre momento, en fin, soltero. hombre soltero. Y él me dijo, es que sabes que cuando yo te conocí, yo dejé de molestar con unas que estaba molestando porque sabía que te conocían. Y yo, a ver, ¿será cierto esto? Pero o sea, él sí ya estaba con otra ese es el intención. cuento de él, ese es el cuento de él. Pero bueno, entonces yo empiezo a conocer a Pipe, empezamos a trabajar juntos y a medida que a medida que empezamos a trabajar juntos, yo no les puedo negar que o sea, yo como que lo veía y yo, wow, o sea, qué tipo tan inteligente, qué tipo tan lindo, qué tipo tan interesante, con un sentido del humor maravilloso. Y yo, Luisa, sí lo empecé a ver con otros ojos. O sea, yo lo veía y yo, qué lindo. Pues, fue mutuo, todo fue mutuo. Entonces, ¿qué empezó a suceder? O sea, empezamos a sentir cosas súper rápido. O sea, súper rápido después de lo que pasó con Fabio. Y yo en una noche en las que me estaba yo cuestionándome a mí misma, en donde me estaba, sí, haciendo como un trabajo de introspección, yo decía, Dios, o sea, ¿será que lo que estoy sintiendo es apropiado? Dios, ayúdame, muéstrame el camino, yo no me siento bien. Y más porque toda Colombia estaba encima de mí
que No. para que saliera a decir si estaba saliendo con Pipe o no. Y por la única razón que yo nunca salía a decir si estaba saliendo con Pipe o no es porque yo no sabía si iba a funcionar. O sea, yo no le podía salir a decir a todo Colombia, hola, miren, yo estoy saliendo con Pipe Bueno. Y pues sí, o sea, no, o sea, porque es que de verdad yo no me sentía como segura de lo que estaba sintiendo. Yo no me sentía segura si exponer esa parte de mi intimidad. Y de hecho, muchas personas a mi alrededor, incluyendo su familia, se enojaron conmigo porque yo no les conté a ellos lo que estaba pasando. Pero es que yo no tenía por qué contarlo en ese momento. Yo, de verdad, y lo hablé con mi psicóloga me decía a mí, es que es tu intimidad, o sea, tú no sabes qué va a pasar con Pipe, yo no te estoy diciendo, o sea, yo solamente te digo a ti, maneja las cosas con calma, o sea, no te emociones, o sea, demasiado, simplemente deja fluir y mira Paso a paso. Además que detrás de Luisa Fernanda W hay un ser Hay un humano ser que humano. siente igual que todas nosotras, y cuando uno está comenzando a salir con alguien, pues uno primero va paso a paso antes Claro. de contarle a todo el mundo, ya estoy saliendo con alguien. Totalmente. Entonces muchas personas, sí, de mi alrededor se enfadaron impresionante conmigo, seguidores, muchas personas me dejaron de seguir, pero a mí no me importaba. Yo decía, Dios, o sea, de verdad, yo te entrego todo esto a ti. O sea, yo simplemente tampoco me voy a privar de volverme a enamorar. Si yo me estoy enamorando y si esto está siendo mutuo, yo simplemente me voy a entregar a lo que sea que tú me quieras enseñar con este proceso. Y eso hice. Entonces, pasa algo muy chistoso que una de mis amigas se acuerda, pero literal, el día que yo la llamé llorando, diciéndole, no, amiga, no, ¿cómo me va a gustar Pipe Bueno? Sabiendo que Pipe Bueno es bien perro. Uno se trae a las palabras. Sí, sí, pero sí. Dios transforma todo, es Sí. impresionante. Sí, sí. No, cuando es el proyecto de Dios, no hay nada. Bueno, ¿qué les puedo decir? O sea, de ahí en adelante todo empezó a fluir maravilloso. Lu, bueno, ahí nos hablaste un poquito de cómo conociste a Pipe Bueno, pero bueno, después de que se muere Fabio, ¿cómo era tu relación con Dios? ¿Cómo era tu fe? ¿Tú crees que fue tu fe la que te salvó y la que te sacó adelante en ese momento tan doloroso? Porque sí estabas muy triste. ¿O qué crees que fue? Definitivamente fue mi fe y fue mi confianza en Dios la que me sacó de ese momento. Porque, miren, yo, como les digo, desde muy niña siempre he tenido esa confianza de hablarle a Dios con la verdad, como yo soy, pues Dios me conoce, o sea, como no liberar todo lo que siento con Él. Pues cuando pasa lo de Fabio, y cuando a Fabio ya se lo van a llevar, yo pido un momento a solas para quedarme con él y darle gracias. Gracias por lo que vivimos, gracias por lo que aprendí de él. Y un ejercicio que yo hice fue, o sea, de verdad, vete en paz. O sea, yo le dije como yo voy a estar bien, o sea, vete con Dios. Hice una oración muy, muy profunda y para mí eso fue liberador. Para mí eso fue liberador. Yo creo que esto es algo que muchas personas no van a entender, pero a mí Dios me dio la sabiduría y el discernimiento para saber manejar esa situación. Y eso fue la gracia de Dios, porque eso no es tan sencillo. Y yo en esa época pasé por psicólogos, pasé por muchos procesos que realmente no son fáciles, pero Dios de verdad me llenó de gracia en ese momento para seguir entendiendo cuál era el plan de Dios en mi vida. Y la gente que no entiende eso es porque no conoce a Dios o no ha pasado por un duelo tan duro. Total. Que uno dice, cuando me agarré de Dios, ya todo cambió. Esa, yo no sé si es magia, pero esa gracia que da Dios, como tú lo dices, es inimaginable. O sea, uno se siente perdido y de un momento a otro uno se siente recogido por Dios. Exactamente. Y mira, yo después como de un tiempo empecé a entender muchísimas cosas que Dios estaba haciendo en mi vida. A ver, ya sabemos que tristemente mi papá falleció Fabio, y a mí Dios me da la bendición de ser madre de 2 hombres. O sea, háblame de esto. Total, Luis, es que te quería decir precisamente que gracias a Dios y esa sabiduría que tuviste, que seguiste tu corazón porque tienes una relación súper sólida, una familia hermosa, hablaron de eso. Y además ustedes como pareja son un gran ejemplo de una pareja que tiene las bases en Dios. Entonces cuéntanos de tu familia y de Dios que está presente en ella. No, total, mira, resulta que Pipe siempre me contaba que él era un tipo que seguía a Dios, que de hecho le encantaba estudiar la Biblia, pero pues obviamente por su carrera, por estar como, sí, metido muy en el mundo, por así decirlo, pues él,
muchas cosas las había olvidado y bueno, y él estaba fluyendo en la humanidad. Pero algo que nosotros siempre hemos tenido claro es que a nuestros hijos siempre le vamos a inculcar la presencia de Dios en nuestra vida. Y para mí uno de los como retos más grandes de la educación es de verdad enseñarle a nuestros hijos a ser buenas personas, a amar a Dios sobre todas las cosas, sí, a ser buenos seres humanos. Es que ahí está la palabra. Pero claro, o sea, todo esto ha sido un reto porque es que uno ve tantas cosas. Bueno, yo a mis hijos los he metido en jardín y uno a veces ve que llegan con una información que uno dice, "Ay, Dios ¿qué mío. es esto?". Pero bueno, no, eso hace parte. Pero entonces nosotros siempre, de verdad, hemos hecho todo porque en nuestra familia la presencia de Dios esté presente. Y nosotros pasamos una etapa en la que estábamos un poco desconectados, hablando Pipe y yo. ¿Desconectados en qué? Pues como para compartirles acá, claro, Pipe se mueve todo el tiempo en la noche, en donde el licor no falta, donde los shows siempre son arriba y que entonces beber y que la rumba y demás. Entonces llegó un punto, o sea, antes de que nosotros tuviéramos a nuestro primer hijo, pues yo acompañaba a Pipe a muchas cosas. Claro. O sea, yo estaba siempre ahí. Yo me convertí en madre y lo que dicen muchas y suena cliché, pero yo sí conocí el amor, yo conocí muchas cosas. Bueno, conocí el amor de madre. Y me empecé a enfocar mucho más en mi hijo, obviamente sin dejar mi relación a un lado, pero yo sí empecé a tomar decisiones y una de esas decisiones que empecé a tomar es que evitaba mucho más la noche, evitaba pues como acompañar a Pipe a ciertos shows, sino que ya obviamente me dedicaba a mi hijo. Bueno, llegó el segundo hijo y ciertas cosas empezaron a escalar, o sea, de verdad que a mí me parece que el licor o sea, eso es un enemigo acuerdo. impresionante. Entonces, Además es un vicio que uno no lo tiene como los otros, no le da la misma Total. categoría y puede coger rumbos inesperados. Porque es 100%. aceptable socialmente. Ujú. Entonces, Un uno dice, me traguito. tomo uno y me lo tomo cada fin de semana y resulta que eso se puede salir de las manos. Así es. Entonces, bueno, pues Pipe pasó por una etapa con el licor que yo le pedía mucho a Dios, de verdad, o sea, dale la sabiduría a Pipe para saber manejar esto. O sea, de verdad, todo lo puse demasiado en oración. O sea, yo un día, es más, en un momento de esos donde uno se quiere conectar con Dios, yo estaba de verdad en el mar orando y conectándome con Dios y yo diciéndole a Dios, Dios, o sea, yo te entrego esta situación, o sea, de verdad, yo en este punto no sé qué hacer, no sé cómo manejarlo, pero yo necesito que tú me des la sabiduría o me muestres el camino. Muéstrame el camino, por favor, y eso te lo entrego a ti. Otra vez Dios obrando en mi vida. Entonces, mire, entonces resulta que Pipe, o sea, por sí solo, empezó como, no, amor, ya no, yo no puedo dejar que esta situación a mí me coja ventaja, voy a buscar un psicólogo. Listo, busca a su psicólogo. Después, amor, voy para un retiro espiritual. Y yo, ¿qué? Retiro. Muchas personas creían, no, Luisa fue la que lo mandó para el retiro. No. Ay, Dios. Es Pues, que Dios es a ti te increíble, contesta. además es express. pero es Le haces impresionante. Pero una además te digo porque petición. ella tiene la fe intacta, o sea, ya suelta el Claro, control. Yo ya no pude, O sea, hazlo tú. no, Dios, es que yo pienso que ahí está la clave cuando tú simplemente entiendes que la voluntad de rindes. Dios es perfecta, vives tranquila. Te entregas, ya. O sea, yo sigo intentando hacer las cosas bien o intentando, no, haciendo las cosas bien, obrando bien. O sea, obviamente uno es un ser humano y se equivoca, obvio, pero cuando tú simplemente sueltas, eso es liberador. Bueno, entonces cuando me va diciendo eso y yo, ¿qué? Yo, amor, ¿es en serio? Sí, no sé qué. El retiro me lo regaló mi socio, o sea, nuestro socio del restaurante. Y yo, amor, increíble, bueno, ve con toda. Mira, te voy a decir una cosa, Pipe se va para ese retiro. Yo durante todo ese fin de semana era como, ay, Dios mío, o sea, ¿qué estará viviendo Pipe allá? ¿Cómo lo estará tomando? ¿Será que sí le gustó? O sea, yo preguntándome un montón de cosas y me pasa algo muy chistoso y es que alguien del retiro me escribe, Luz, recibimos a Pipe y acá lo estamos acogiendo con mucho amor. Ya, y entonces yo también le respondí yo muchas gracias y demás, pero yo hice el ejercicio de no preguntarle nada a esta persona. O sea, como que yo simplemente recibí el mensaje que ella me dio y ya, no le pregunté cómo va Pipe, como que yo dije, no, o sea, nada, que él viva su proceso.
Cuando Pipe llega del retiro, no, lo primero que hace es abrazarme, o sea, llega con otros ojos, otra mirada. Qué belleza. Y en ese retiro él me compartió que entendió muchísimas cosas, o sea, de verdad Dios tocó a Pipe en ese retiro y fue impresionante, o sea, de verdad que yo qué les puedo decir, Pipe, gracias a Dios, nunca estuvo hundido, porque como te digo, Pipe es una persona muy inteligente, pero estaba a punto. ¿Sí me entienden? Entonces, ese retiro para él fue como ese lazo que lo agarró y lo levantó. Le dijo, ya, o sea, vente para acá, que tú eres una persona que le llega a muchísimas personas. Tienes una familia muy bonita. Qué bonito que tu familia sea ejemplo. Entonces, más allá del ejemplo y lo que sea, o sea, Dios agarró a Pipe y lo abrazó. Entonces, llegó a la casa con un montón de, pues como con un montón de testimonios que vivió dentro del retiro. Me mostró algo que muy característico que le dan a uno en este retiro y me dijo, yo no puedo compartir nada, pero te quiero mostrar esto y tú te vas a dar cuenta porque Dios me tocó tanto. Llega y me muestra. Entonces, Lo que todos ya sabemos que te mostró. ajá, sí, sí, sí. Los que ya hicimos ese Los que retiro. exacto. Entonces, yo veo esto y yo quedo en shock. Yo digo, amor, wow, o sea, es impresionante. Dios. Pero que era para los que no han ido a un retiro, un mensaje, una foto. Bueno, sí, un dibujo que de verdad habló por sí solo. Aparte que es que esto es como al azar, o sea, no es como que de verdad él vaya por el dibujo o se lo entreguen, no. Entonces fue muy bonito. Cuando él recibe este dibujo, él dice, no, a mí Dios me está hablando. Y algo espectacular que me dijo, mira, Lu, para mí era tan difícil antes como tomar esta decisión, para mí ahora ya no es difícil. O sea, yo ya lo entendí todo, ¿no? Ya por convicción lo estoy haciendo porque me siento preparado, lo estoy haciendo porque no tengo miedo. Yo, ¿qué es esto? Pero el Nada. dibujo tenía algo especial que ustedes dos habían pedido, ¿era algo que los conectaba a los dos? ¿O? Sí, era algo que nos conectaba a los dos y conectaba a nuestra familia. Entonces, les voy a contar un poquito. Pero a Pipe unos días antes le pasó algo muy bonito haciendo el rosario. Porque ya veníamos haciendo el rosario, o sea, veníamos como acercándonos mucho más a Dios. Y le pasa algo muy bonito en este rosario, tanto así que él se pone a llorar, bueno. Entonces, parte de ese dibujo era un rosario. Es que Dios es un Dios de detalles tan, Sí, tan hermoso tan que sabe hermoso. cómo entrar a tu corazón. Y lo más lindo fue que no fuiste tú con la cantaleta, oye, haz Emaús, Cero. me imagino que No, es el jamás. grupo de oración, sino que Sí. fue que Dios se lo puso en su corazón y Dios siempre te va confirmando todos esos mensajes. Qué belleza Así de es. testimonio. Llegó del retiro y él ya quería mandarme el otro fin de semana para el retiro. Y yo, amor, bueno, o sea, espérate. Bueno, organicemos y yo voy al retiro. Ah, pero tú no lo habías hecho. Yo no lo había Ese hecho. no, ese en Emaús, no. específico no, pero ya habías hecho otro que te haya transformado la vida también. Totalmente. Entonces, cuando yo, bueno, listo, ay, yo el fin de semana, bueno, Pipe me quería mandar el siguiente fin de semana para el retiro. Yo le digo, no, amor, con calma. Pues fui 15 días después, cuando faltaban unos días antes del retiro. Mira, yo les tengo que confesar, yo tenía una pereza. Sí, eso pasa. Eso nos Y pasa. yo, ay, Dios mío, no, qué pereza, ya me toca empacar para el retiro. Bueno, cuando yo, no, pero no, nada, vamos para adelante. Y también es el otro que no quiere que exacto, vayas, total, el ahí mundo que no haciéndole a quiere uno, que ay, vayas, mira, yo sí. tenía un montón de cosas y cancelamos, o sea, bueno. Entonces, llego yo a este retiro y a mí Dios me mete una sacudida impresionante en el retiro, como diciendo, o sea, vení, que es que, o sea, tenés que estar más enfocada en amarme sobre todas las cosas, en ti, en tu familia. Me dio unos mensajes impresionantes, mira, como para contarles cositas. A ver, uno de los mensajes que me dio fue tan chistoso porque me estaba hablando de moda. O sea, imagínate Dios, cuando, o sea, Sí. a ti Dios Te cómo te quiere va a hablar hablar de lo moda. máximo, él O te sea, habla de tu es propio que Dios idioma, es él una es nota. lo máximo. No, un mensaje clarito Sí. hablándome de moda, como básicamente como tú te puedes vestir del diseñador de modas más importante, pero lo más importante es que te vistas de mí, de mi amor. O sea, una vaina espectacular. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿No? Y me dijo otras cosas muy exactas acerca de moda. Específicas. Sí, una vaina que yo decía, o sea, Dios, me estás hablando tan claro que yo no lo puedo creer, porque Él sabe que a mí me encanta la moda, que yo vibro en eso, porque de verdad a mí me gusta. Pero cuando me da ese mensaje, yo, wow, no,
pues sigue el retiro. Luis, ¿estos mensajes cómo los recibías? ¿A través de un instrumento, por las noticas, por música? ¿Cómo recibías estos mensajes que Estos decías, Dios me mensajes- está hablando a mí? Mira, es que yo no sé si esto se puede decir, pero bueno, lo voy a compartir. Yo me fui al Santísimo y agarré un papelito al azar. Y me llegó ese mensaje muy Que no era claro. al azar, que era Dios para Ajá, ti. exactamente, total, y fue impresionante. Entonces, bueno, ya después siguió transcurriendo el retiro. Yo tuve momentos en los que me confronté mucho conmigo misma, porque hicimos un ejercicio que estuvo bien fuerte y en una parte del ejercicio, de verdad, había completo silencio. Y yo estaba en un desespero, yo era así, como moviéndome, como que yo, ay, pero ya, hasta que yo un momento como que dije, espérate, o sea, no voy a ser capaz de estar tranquila, de estar conmigo misma, de conectarme con Dios, de verdad prestarle atención a lo que estoy viviendo en este momento y sentir la presencia de Dios en este momento en mi vida. Yo no puedo creer, Luisa. O sea, de verdad te estás desesperando así. O sea, yo misma hablándome por dentro. Claro. Cuando, claro, empiezo yo a relajarme, a hablar con Dios y otra vez, o sea, esa conexión impresionante. Mira, a mí un ejercicio que me sirve muchísimo para conectarme con Dios es poner mi mente en blanco. Poner mi mente en blanco y después imaginarlo a Él. Si a mí me preguntas cómo me lo imagino, es muy difícil, pero para mí es luz absoluta. Y me concentro en la oración y veo esa luz alrededor de mí y yo ahí entro como en un universo completamente distinto. Y ahí es cuando yo me conecto con Dios, le entrego mis miedos, le doy gracias, le entrego mis sueños, todo. Y de verdad esa conexión es directa y real. Entonces en ese momento volví a conectar de una forma muy bonita con Dios y bueno, terminó la actividad, ya era el último día del retiro y vuelve y Dios y me habla de una forma espectacular, que ya sabemos cuál. Divina. Entonces, mira, es impresionante porque les voy a contar que me salió en ese dibujo y me salió una persona con un montón de corazones en la mano. Ay, divino. Muchos corazones en las manos, pero así, o sea, y le salían frutos de corazones y demás. Y yo siempre he sabido que parte de mi misión con Dios es llevar el mensaje del amor al mundo. ¿Y qué es el amor? Dios. Amén. Dios ahí reconfirmándome que yo donde sea que vaya tengo que llevar su mensaje y decirle al mundo, Dios existe, acércate a Él. O sea, si hay personas acá de pronto que son escépticas con Dios, o sea, yo les diría, desen la oportunidad de conocerlo porque las va a sorprender. O sea, Dios es maravilloso. No hay otras respuestas. No hay otra respuesta. Y por eso yo creo que Dios también te convirtió en Luisa Fernanda W, porque Él sabía que tu voz iba a llegar a millones de personas. Sí, así es. Yo siempre he tenido eso en mi corazón y de hecho le pido mucha sabiduría a Él para que me ayude por medio de mi contenido llegarle a muchas personas y entregarle su mensaje. Yo no quiero verme como esa persona que siempre está, Padre nuestro, el rosario. No. Y es que así la Santa Inmaculada, tiene que ser así. Somos humanos. Exacto, somos humanos. O sea, como verme, sí, lo más natural posible. O sea, hay inalcanzable. Y además te voy a decir, es que Dios no es solamente estar uno rezando. Ajá. O sea, Dios es mucho más que eso. Dios es un Dios chévere que uno puede hacer lo que a uno le gusta con mucho amor y ahí está Dios acompañándolo. Totalmente. Y algo que ha sido clave de verdad es entender que Dios no es castigador, que Dios no es como que la embarraste, ni creas que te vas a acercar a mí. Antes todo lo contrario, Dios siempre te está recibiendo independientemente de cualquier embarrada que hayas hecho en tu vida. Dios siempre está ahí abierto para recibirte con todo el amor del mundo. El enemigo es el que te nombra por tus pecados y Dios es el que te nombra por tu nombre y siempre te está buscando. Así es. Lu, además, qué belleza, porque tú cuando se murió tu novio de la época estabas diciendo que te querías dedicar a Dios y Él todo lo acomoda y en su tiempo lo estás haciendo. Y que más con una plataforma de 18 millones de seguidores solamente en Instagram. Tienes una comunidad grandísima y a veces... Estamos hablando con Mafe que uno piensa que tiene que ir a misa todos los días o de pronto ayudar a los necesitados, que también es importante, pero con nuestros talentos podemos abrir muchas puertas para que la gente vea la luz
que es Así. Dios en este mundo, sobre todo con un mundo que está pasando por tantos momentos difíciles. 100%. Y mira, yo que me gusta tanto, no sé, interpretar la palabra de Dios y saber cómo Dios obra en nuestra vida. Y miren, yo, pues no sé, esto lo voy a compartir, pero siempre lo hablo y siempre me gusta decírselo a las personas. O sea, Dios es todopoderoso y Dios nos hizo bajo su imagen y semejanza. Yo no estoy diciendo que nosotros seamos igual de poderosos a Dios, porque obvio no, pero Dios sí nos dio el poder de crear porque Él es creador. Entonces nosotros creamos con nuestras palabras, nosotros creamos con nuestras acciones. Entonces donde las personas entendieran más el poder que Dios nos dio en nuestras palabras, cuidarían tanto lo que dicen, cuidarían tanto cómo se refieren a otras personas, a ellas mismas, porque Dios nos dio el poder de crear. Y por eso las oraciones son tan poderosas e importantes, porque estamos hablándole todo el tiempo. Y por eso muchas personas, no, es que yo oré y esto se me hizo realidad. Claro, porque es que Dios te escuchó, porque la palabra es demasiado poderosa. Entonces, para los que nos están viendo, de verdad, usen ese poder que Dios nos dio. O sea, conéctense con Él y que les dé demasiada gracia a la hora de hablar, porque por medio de las cosas que uno dice, crea muchas realidades. No, y la fe también es de mucho trabajo, porque a veces la gente dice, ay, yo quiero tener tu fe, quiero tener tu luz, y piensan que uno se levanta todos los días queriendo ir al Santísimo, a la iglesia, o escuchar la palabra de Dios, y no, es como hacer ejercicio, es como arreglarse, es un Así. hábito que se va construyendo. Uno al Total. principio arranca pidiéndole favores a Dios, yo tengo Así es. lista, y ya después vas por gratitud y por amor. Entonces Total. eso es lo lindo, que Dios siempre recompensa ese tiempo. Así es. Y hay que tener en cuenta algo, que Dios no siempre da lo que uno quiere. O sea, Total. ahí tambalea la fe y uno Sí, dice, no, eso es ¿dónde tenaz. está Dios? Eso es tenaz. Y muchos hemos pasado por momentos difíciles que uno dice, ¿dónde está Dios? Pero en realidad lo que Dios tiene tras de nosotros y el propósito de Él es inmensamente grande. Así es. Lu, y bueno, en tu familia, ¿has tenido alguna experiencia mística? ¿Has sentido al Espíritu Santo? Algo que nos puedas contar, que tú digas, Dios mío, acá me estás hablando de frente. Sí, pero les puedo contar algo muy bonito, ya que pasó en uno de nuestros proyectos de familia. Nosotros en Rancho MX, que es nuestro restaurante, nosotros tenemos una capilla muy bonita. Y en esta capilla, los que creemos en Dios y creemos en la Virgen, decimos que se apareció la Virgen. Entonces, siempre que nosotros entramos a esta capilla, la capilla tiene una energía maravillosa. De hecho, el rosario que les hablé, en donde Pipe sintió que Dios le habló en ese momento, fue haciendo el rosario en esta capilla. ¿Y cómo se apareció la Virgen en la capilla? Pues bueno, una de las señoras que estaba trabajando en la limpieza empezó a limpiar las ventanas, cuando de repente ella va a limpiar una ventana y ve la imagen de la Virgen en la ventana. Ella lo que sintió en ese momento, lo que ella cuenta, es que fue como una sensación de paz y alegría, pues que ella no se podía explicar en ese momento, pero lo único que ella hizo, apenas vio eso, fue llorar, 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 se arrodilló, empezó pues a darle gracias a la Virgen, a Dios, y llamó a todos a las personas que estaban ahí en Rancho, llama a mi socio, todo. Y algo muy particular de esa aparición es que, pues, alguien dice como que limpien la ventana, pues que es que eso está sucio. Claro. Pues van a limpiar la ventana y la imagen no se quita. Imagínate, eso es Increíble. demasiado lindo. ¿Y ustedes lo alcanzaron a ver? Claro, no, en este momento está. Tú Hay vas una a la foto y tú todo, vas que a la la vamos a poner capilla. aquí en Charlas Ajá, Divinas sí. para que la vean. Es Ustedes impresionante. van a la capilla y ahí está. Y No, pues voy a ir. hay que ir y ahí hacemos rosarios muy seguidos, son rosarios muy milagrosos. O sea, de verdad que cuando una persona está pasando por algo duro y va allá a hacer el rosario, de verdad que Dios escucha de una manera impresionante. Pues uno puede estar donde sea, Sí. pero el lugar de verdad tiene una energía hermosa. Tanto así que acá hablando ya de otras cosas, yo le decía a Pipe, como que nosotros pensando en dónde casarnos, no sé qué, yo pues cómo no casarnos de pronto en la capilla, Claro, donde, Ay, claro. en esta capilla que de verdad la energía y lo que se siente es maravilloso. Luis, Mira esa era que- mi siguiente pregunta, porque ustedes están muy unidos a Dios, obviamente han tenido una transformación, Sí. siempre uno tiene varias etapas,
Y qué lindo sería que reciban el sacramento, que Total. es tan importante para que Dios bendiga aún más ese pacto. Claro, para entregarle por completo nuestro hogar a Dios. Sí, nosotros ahorita estamos en preparación de la boda. ¿Qué pasa? Que yo sí sentía que nosotros nos teníamos que ordenar y sentía también que teníamos que estar más conectados con Dios en todo el sentido de la palabra. Y como les digo, Dios me escuchó y seguimos ahorita preparando la boda. ¿Y qué les puedo decir? O sea, en menos de lo que canta un gallo, les Ay. cuento. Ya tenemos fecha. Estamos ya ahí Sí, solucionando. danos una primicia de charlas divinas. No, mira, pues yo ya me he medido vestidos de novia, ya sé más o menos cómo quiero verme en la boda. Ay, Dios. Pero yo le había dicho a Pipe, amor, a mí me gustaría algo como más íntimo, no tantas personas. No, amor, pero ¿cómo así? Recuerda que es que yo tengo un montón de amigos, Ay, no sé claro. qué, no, eso va a ser un festival de música. Ay, Y yo, Dios. y yo, bueno, pues esperemos a ver, pero no a ver como primicia, ¿no? Solo les digo que eso va a ser lo más pronto que se imaginen. Ay, amén. Ay, qué qué belleza. felicidad, qué Con la felicidad. ayuda de Dios, sí. Amén. Lu, ¿y cómo hacen para sostener la fe? Ya sabemos que tú todo el tiempo oras y la oración tuya, estoy segura, está sosteniendo a tu familia en este momento. Pero tú, ¿cómo haces para sostener la fe en medio de tanta exposición de redes sociales, de personas que opinan? ¿Cuáles son esos mensajes que a ti también te duelen? ¿Y tú cómo haces para mantenerte fuerte? Porque pues cuando hay tanta exposición también hay mucho Claro. odio, mucha Total. envidia. Ahí está el enemigo atacándolo a uno para que uno se quede callado y uno trate de no hablar. Sí, mira, eso a mí me parece que es un tema, pues que sí me ha tocado como llevar, pero cuando tú tienes la certeza absoluta de que Dios existe, tú te vas contra el mundo y también contra el enemigo. Pero, por ejemplo, en momentos yo no les puedo negar que yo sí me he caído, que he llorado cuando de pronto veo comentarios de personas que intentan derrumbar la fe o que hacen comentarios de X o Y cosas que uno dice, o sea, Dios mío, ¿cómo a una persona se le puede ocurrir esto? Y simplemente para yo blindarme de todo eso, como tú lo dijiste, oración, oración. Yo no les puedo negar que en momentos me he cuestionado la fe. De hecho, cuando estuve en el retiro, una de las cosas que confesé fue esas, aquí contando también, pero como que uno se cuestiona a veces la ¿Qué fe nos por pasa? ciertas, es Sí. normal. Pero vuelve Dios y me toca y me dice, no, yo estoy aquí contigo y así yo me derrumbe, llore, vuelvo y me paro porque, como les digo, sé que Dios está ahí conmigo y que he recibido a veces comentarios en mi vida que no han sido fáciles. Miran, ¿qué les puedo decir? Una vez recibí un comentario tan fuerte que me tocó denunciar a esa persona. ¿En serio? ¿Qué te decían? Dios mío, yo no sé si repetir esto, pero, o sea, se atrevían a decir en comentarios como que una bala perdida, eso no creo que haya sido una bala No te perdida. lo puedo creer. La gente está O sea, de locos. Muy duro, muy Dementes. duro. Para mí eso fue ¿Pero qué demasiado tendrán duro. esas personas en el corazón? No, No. tienen lo que tienen en su corazón. O sea, yo pienso eso. Entonces... Y ahí se pone en prueba la fe de uno. ahí se Dios pone mío, bendícelo. sí, total, yo digo, Dios, o sea, esto no se trata de mí, esto Sí. ya se trata de esta persona. Y ¿sabes qué pasa? Que cuando yo recibo esos comentarios también oro por esas personas. Yo, Dios, de verdad, ilumina su corazón, de verdad, llénala de bendiciones para que no esté como regando su resentimiento en contra de otras personas. Pero para mí ese comentario, por ejemplo, hablando de eso en particular, fue demasiado fuerte, sabiendo que, pues, o sea, cuando esos, ay, es que fue pucha, yo recuerdo eso y a mí me duele mucho, no el comentario, sino cómo sucedieron las cosas, porque para las personas que saben cómo sucedieron las cosas, fue una bala perdida que de hecho pasó por detrás del conductor. Y bueno, o sea, como pasaron las cosas, fue que dos personas llegaron a atracar a un carro que estaba al lado del de Fabio. Y esa persona estaba con una escolta. Entonces, él por defender a su protegido. a su protegido, pues empezó a disparar y una de esas balas fue la que le pegó a Fabio. Pero entonces, mira, la bala entró por la ventana del conductor
Y pasó así, o sea, y en el video de seguridad se ve que simplemente Fabio hizo esto, o sea, se desconectó de uno. O sea, eso fue demasiado triste y yo como que decía, Dios mío, o sea, que retomo lo que les decía al principio, yo decía, ¿por qué a Fabio? O sea, yo me lo pregunté demasiado. Pero bueno, no, ya digamos que yo pienso que Dios conmigo ha sido demasiado lindo y me ha dado muchas bendiciones. Como les decía, yo a Fabio siempre lo voy a recordar con mucho amor y mucho, mucho, mucho respeto y definitivamente fue un hombre que me enseñó a amar. Y con respecto a esos comentarios horribles, yo como que ya hace mucho no peleo con eso, pero en su momento a mí sí me dio muy duro y peleaba mucho con eso hasta que Dios también me dijo a mí, bueno, entonces tú te vas a deprimir por esto, ¿no? Hay cosas más importantes a las que le debes de verdad prestar atención. Y ya, pero ¿qué les puedo decir? Fácil no es. No, No, es- no, no. la gente piensa que porque sales en redes sociales eres exitosa, entonces las cosas no te duelen, las No, cosas te total. resbalan y duelen demasiado. Duelen demasiado. Mira, por ejemplo, a mí por una de las cosas que muchas veces me han juzgado es que, ay, no llora, ay, o que esto. Pues, y yo, ¿qué les puedo decir? O sea, yo sí lloro, pero cuando lloro quizás de pronto lo hago para mí o sí, o sea, como que me lo reservo a veces, simplemente es que no me salen las lágrimas en público quizás. No, y es que un duelo es tan diferente y es Claro. tan privado, cada quien lo vive de una manera diferente. Total. Solo quienes hemos vivido duelos sabemos que cada uno lo vive de una manera diferente, o sea, no podemos normalizar que todos lloran, todos se atacan a llorar, todos... Sí, no, total. Y quienes me conocen a mí saben que yo lloré mucho. Eso Pues si es hablamos muy de llorar. importante. Eso no porque tiene que salir a llorarle a todo el mundo para tenerlos Sí. contentos. Sí, la tristeza se lleva acá. Así Tú es. eres una mujer muy resiliente y yo sé que tú no has tratado de mostrarte como la víctima, sino siempre dando ese mensaje de Sí. esperanza, de empuje. Y eso es un mensaje mucho más fuerte. No, Y uno total. sí uno se desahoga ante el Santísimo, ante Ante el Dios, Santísimo. que es la Yo que nos con él coge las lagrimitas. me he así. desahogado de Total. todas las formas. Y eso que acabas de decir, mira, yo, ¿qué les puedo compartir? O sea, sí, o sea, yo no me quiero poner como una víctima, ¿no? O sea, uno pasa Sí. por momentos en la vida que le enseñan, por momentos dolorosos. Pero simplemente yo sí doy fe de que uno puede salir de ahí, que uno se puede levantar de cualquier circunstancia. Y que la respuesta es Dios. Exacto, totalmente. Luis, totalmente. uno se cuestiona mucho porque Fabio era una persona muy buena, de verdad, muy querida. Hermoso. Y eso me recuerda un poquito a Jason Jiménez, que te quería hablar de eso. No sé si la transformación que estamos viendo de Pipe tenga que ver con ese episodio pues tan profundo que lo estremeció, pero sí sí creo. siento que cada vez Pipe está como más conectado con Dios y quería preguntarte cómo viste esa transformación unida al hecho de que se le murió uno de sus mejores amigos. Para mí eso fue una de las cosas que lo tocó impresionante. Eso fue lo que hizo, o sea, lo que revolcó a Pipe de una manera increíble porque, en primer lugar, él amaba a Jason. Lo admiraba impresionante. Tenían una amistad brutal. O sea, de verdad que yo a veces me sentaba con ellos a conversar y yo veía como la conexión de amigos de ellos dos y muy, muy bacana. También Pipe sabía que Jason, o sea, como se dice en el mundo de la música, la estaba rompiendo y Pipe era una inspiración para Jason y Jason era una inspiración para Pipe. Entonces, cuando esto sucede, de verdad fue muy fuerte. O sea, a nosotros en la familia nos tocó demasiado. Y más porque, miren, les cuento cómo fue. Llega y me llama mi suegra y me dice, Luisa, y yo, ¿qué pasó? Ay, ¿tú estás con Pipe? Y yo, no estoy con Pipe. Ay, Luisa, se cayó el avión en el que iba Jason. Y yo, No, ¿qué? O sea, yo no te puedo creer eso, no, Marta, me estás hablando en serio, puede ser una equivocación. Y ahí yo tenía el celular en altavoz y ahí estaba mi hijo mayor, Máximo. Y Máximo de una se ponía a llorar, mamá, ¿qué le pasó al papá? Y yo, no, amor, tranquilo, nada. O sea, y yo también como ya atacada por esa noticia, entonces yo intentando como calmar al niño porque quién sabe qué fue lo que escuchó. Mi suegra también estaba como atacada, o sea, eso fue un momento como de que yo cuando le cuento cómo se puso el niño a Pipe, Pipe me dice, no, amor, ¿qué es esto? Eso también fue algo que lo sacudió a él. Entonces,
cuando Pipe me llama a mí y me dice que lo de Jason sí es verdad, no, o sea, Pipe de verdad es una persona, ese sí llora, o sea, Pipe sí es súper sentimental. Bello. Y eso me decía, no, Lu, yo no lo puedo creer, amor, ¿qué es esto? No, qué mierda. Ahí mismo yo, no, amor, ¿sabes qué? Yo estaba en Cartagena, yo, ¿sabes qué, amor? Ya mismo cojo un avión y me voy para donde ti. Desde el primer momento lo acompañé y él durante esos primeros días se estuvo haciendo muchísimas preguntas a él mismo, le estuvo haciendo muchas preguntas a Dios. Y yo sí pienso que yo sí pienso que ese episodio fue lo que más revolvió a Pipe, definitivamente. Y yo no sé, yo pienso que cuando las personas parten de este mundo, dejan luz. O sea, dejan luz. Yo no sé qué es lo que piensan antes de irse de este plano, pero dejan luz y creo que esa luz tocó a Pipe. Él se enteró porque lo llamó, no sé si fue alguien del equipo de trabajo de Jason, o sea, la verdad no recuerdo muy bien, pero yo me enteré fue por mi suegra y yo llamo a Pipe y cuando yo llamo a Pipe, ya Pipe pues ya sabía. Fue muy triste. Y en esos momentos la vida a uno se le estremece y Pipe diciendo, bueno, también una persona famosa que lo tenía aparentemente todo, se nos ve así y lo confronta a uno mucho con la vida, con la muerte, con Dios. Y es bellísimo los videos de Pipe, además en Emmaús cantando. Ah, sí, ¿no? Cantando y además no solamente cantando, sino también siendo servidor de estos grupos de oración. Totalmente, ¿no? Y ya es amor, tenemos que ir a misa todos los domingos, no, que el rosario, o sea, si por mí fuera así, el rosario divino. todos los días, lo tengo que hacer todos los días. Bueno, eso es práctica también. Sí, eso. no, total, eso es, no, pero yo pienso que uno para hacer el rosario sí tiene que hacerlo con mucha devoción. No, igual, la Virgen y Dios ven tu corazón, ven tu inclinación, entonces La ya intención. con eso, la intención, ya con eso ellos están ahí. Lu, bueno, y cuéntanos cómo es Pipe de esposo, Pipe de papá, cómo es la relación entre ustedes. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Lo más normal del planeta, bueno, lo que yo considero que es normal. O sea, para mí es demasiado espectacular solamente existir con mis hijos en la cama viendo una película. Qué delicia. O sea, ya. Es el mejor plan es del el mejor mundo. plan del mundo, sí. Y que se estando aguante ahí la con película Pipe entera. también, total. No, sí. Y estar ahí con Pipe también. Entonces Pipe también disfruta mucho de estos momentos. Nosotros somos súper familiares. Digamos que la familia de Pipe es mucho más grande y todo siempre gira alrededor de Pipe, que eso a mí también me parece muy bonito. Y yo como soy una persona tan relajada, mire, yo creo que las personas no se alcanzan a imaginar yo lo relajada que soy. Yo con lo único que no soy relajada es con el desorden. Hágame desorden para que no me vea relajada. Pero el resto, yo soy una persona que recibe, o sea, yo como que no me pongo con bobadas, ni, ay, no, ay, no, que no venga tu familia a la casa o cosas así. No, o sea, menos mal, yo tengo una buena relación con la familia de Pipe, con mi suegra, entonces, pues yo recibo en mi casa a todo el mundo, entonces mi casa mantiene muy llena. Mi familia es un poquito como más de estar, sí, en lo suyo, pero mi mamá pues también viene y nos visita y súper bien. Pero, ¿qué les puedo decir? O sea, parte también de mi familia son mis amigos, yo también me mantengo con mis amigos, entonces mis amigos también se vuelven los tíos de mis hijos, o sea, en mi casa siempre hay movimiento. Mi casa es una casa muy, muy movida, pero hay mucha unidad, o sea, nos mantenemos súper unidos y ya los fines de semana que Pipe se va a trabajar, pues, como les digo, últimamente no voy mucho a los shows, pero a los que yo veo que pronto sí, para allá me pego. Una casa con mucho amor, Lu. Y retomando lo del rosario, yo siempre le digo a las personas que ese día que no lo quieres hacer, hazlo con más fuerza y se lo entregas a Dios, que tiene más valor. Y me ha llamado la atención que tú dices que muchas veces se te han escarchado las manos como si la Virgencita te hubiera visitado. Cuéntanos de esas experiencias. Una vez me pasó, realmente me ha pasado una sola vez, que eso yo quedé como en shock y yo en un momento me lo estaba preguntando y yo, ay Dios mío, pero ¿sí será verdad? No, claro que sí. Miren, estábamos haciendo el rosario el día después del cumpleaños de Pipe y estaba Héctor Tobo, que es un cantante Divino. que, o Todo sea, es espectacular. sí, su música es divina. Estábamos nuestros socios, varios de mis amigos, como intencionando ese rosario a Pipe, a varias de las personas que estaban ahí presentes. Y fue un rosario que se hizo con muchísima fe, o sea, un rosario maravilloso. Yo ese día de verdad hice el rosario con mucha devoción, estaba ahí concentradita, cuando de repente yo me empiezo a sentir como
pues no sé, es que es algo como tan indescriptible, pero como como en una paz absoluta súper chévere. Cuando yo me miro las manos, un montón de escarcha, pero diminuta, diminuta, divina. Entonces yo le digo a Pipi, amor, mírame las manos, o sea, la tengo llena de escarcha. Héctor Tobo dice, esa es la Virgen María. Y yo no lo puedo creer, o sea, para mí eso era como, de verdad, puro cuento. Yo pensaba que eso era puro cuento hasta que me pasó. Y entonces, en el rosario estaban otras amigas mías, estaba Nanis Ochoa, una amiga que se llama Laura, a ellas también se les llenó de escarcha la mano. La confirmación es cuando la Virgencita Sí. te visita, te lo confirma con todo, porque muchas veces nos preguntamos, ¿será que me lo estoy inventando? Y ella siempre busca la manera de confirmarte con pequeños actos de Totalmente. que sí, yo estuve ahí contigo. Y qué ese rosario belleza. fue muy poderoso. Y yo pienso que a las 3 mujeres que se nos llenó la mano de escarcha en ese momento era porque estábamos intencionando algo, las 3, muy impresionante y estábamos muy conectadas. Y yo ya luego hablé con ellas y claro, o sea, ellas también pasando por sus procesos y demás. Y la Virgen María ese día nos habló, o sea, nos habló demasiado claro. Y entonces yo me miraba las manos y yo, ay, ¿qué es eso tan lindo? Cuando ya empezó a terminar el rosario, por ejemplo, a mí, ya como que la escarchita estaba como más poquita. Pero yo hice un video y lo mostré y sí se veía, Sí. pero cuando yo recién sentí la escarcha en mis manos, Ay, estaba, llena. pues estaba súper llena, sí. Lu, y uno de tus grandes talentos es la voz. A ti te encanta cantar y le has cantado al amor. ¿Alguna vez has pensado dedicarle ese talento a Dios, hacer música para Dios, incluso con Pipe? Mira que esto que me estás diciendo, me acabas como de poner esa semillita en mi corazón, porque sí es algo que yo he pensado, pero no es algo como que yo diga lo voy a hacer, no. Pero con eso que me acabas de decir, lo voy a hacer porque no, me parece maravilloso, claro que sí, me parece divino, espectacular. Es más, yo creo que con un amigo que se llama Pablo Campo y con Pipe deberíamos de componer una canción. O sea, hoy, fue madre, lo digo, vamos a componer una canción. Se lo ofrecemos a la Ese. Virgencita y a Dios. Dios y la Virgencita lo van a disponer todo, pero lo estábamos hablando mucho con Mafe, que tenías una voz divina. Dijimos, gracias. qué hit sería cantarle a Dios Ay, sí. ese trío tan espectacular. Yo creo que sí, yo creo que a mí me quedaría muy bien cantar música infantil y música de Dios. Amén, así Además será. que en todo lo que haces siempre está Dios presente, en tus redes sociales, Sí. en tu restaurante. Sí. Entonces, pues, ¿qué más? Que No, la, me que encanta. la voz. Eso va, eso Qué va. felicidad. Mensaje del Espíritu Santo. Mensaje del Lu. Espíritu Santo en esta tarde. Y después nos mandas la canción aquí en primicia. Pero primicia. por favor. Vienes acá y no la presentas en primicia. Ah, Así va porque a ser. además te decimos públicamente que queremos a Pipe Bueno acá. Nos encanta tener a los hombres, hemos tenido a Calero y Pero nos ya. contagia a los hombres Los porque además es tan raro que ellos hablen de Dios que nos encantaría. Pero ya, o sea, sí, y yo creo que el testimonio de Pipe va a estar maravilloso. Él, yo sé que va a abrir su corazón. O sea, hay muchas cosas que obviamente yo por respeto a él, pues Claro. obviamente me Es las su guardo. testimonio. Sí, Claro. pero el testimonio de Pipe es muy bonito y claro, o sea, yo voy a hablar con él. Tienes que ir Felicidad. al podcast de estas dos mujeres hermosas ya. Amén, mi Lu. O sea, tienes dos compromisos, canción Y Pipe traernos Bueno en el a Pipe podcast. Bueno acá. Claro que sí. Bueno, ya para terminar esta charla tan divina, si quieres dejar algún mensaje a esas personas que están hoy con el corazón arrugadito, que no conocen a Dios y les quieres decir algo, también invitarlos a que se sumerjan en este mundo tan maravilloso y tener esa conexión profunda con Dios. Claro que sí. ¿Yo qué les podría decir? Hablen con Dios. Miren, hablar con Dios es tan sencillo. Simplemente suelten. Díganle lo que piensan, lo que sienten. Obviamente Dios ya conoce tu corazón, pero cuando tú te liberas y simplemente te encierras en tu cuarto, en el baño, donde tú quieras y lo sacas todo. Dices, Dios, me siento así. Dios, quiero esto así. No sé, como sea que tú lo quieras comunicar, porque es que no hay un deber ser de cómo uno tenga que orarle a Dios, pero simplemente cuando lo haces es liberador. Y pídele que te ayude cada día a estar más cerca de Él y se van a dar cuenta que Él lo va a hacer y va a hacer milagros en su vida y se los digo por experiencia. Ay, divina, Lu. De verdad, muchas gracias por venir a Charlas Divinas, por aceptar esta invitación. Conocerte, pues ha sido uno de los sueños de nosotras, pero adicional, ver esa mujer tan divina, supremamente humilde, sencilla, queridísima. Es que ahorita que te estoy conociendo, yo decía, o sea, quedé gracias. impactada, quedé enamorada de Luisa Fernanda W, Ay, porque yo uno de lo que ve en ustedes. redes sociales
Entonces es muy diferente a de verdad lo que estamos viendo acá, la humildad, esa mujer de familia, esa mujer que le quiere dar su vida a Dios y que le está dando su vida a Dios. Para nosotros es una bendición de verdad haberte tenido acá. No, y para mí es una bendición estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y de verdad que pues aquí ya les traigo también a Pipe para que comparta. Ay, Lu, yo quiero expresar toda mi admiración que siento por ti, porque más allá de los millones de seguidores, a mí me llama profundamente la atención que cuando uno lo tiene todo en este mundo, lo busca a él, ¿sabes? Que no tengas que buscarlo en el hueco, sino también en el éxito, también Total. cuando la vida te sonríe. Y me parece muy profunda tu palabra porque a veces nosotros queremos adornar esas oraciones y me pasa personalmente y yo, Dios mío, ¿y qué te voy a decir? ¿Cómo te voy a orar? No, sé tú misma, háblale, sí, que él te háblale. escucha, él es el mejor amigo. Y a mí me encanta porque te van a llegar muchos mensajes de la moda, de lo que piensas, de tus terquedades, de todo lo que menos te imaginas, Dios te va a hablar y te va a hablar a través de muchas personas. Entonces, gracias por sacar este tiempo para acompañarnos en Charlas Divinas y ya quedamos listos para tener a Pipe Bueno y toda la familia. Así es. Los esperamos en un próximo capítulo de Charlas Divinas. El podcast donde Dios toca tu corazón. No olvides suscribirte para llegar a millones de corazones. Qué belleza, muchas Suscríbete para más charlas divinas y mira este episodio. Sabemos que te encantará.